Gracias amigos por continuar con nosotros en este programa en el que hemos hablado con mujeres que tienen cosas importantes e interesantes que decir, y por eso hemos querido invitar en este momento a Milagros Aguirre. Ella tiene una trayectoria muy importante, sobre todo en el mundo periodístico, pero ha hecho otras cosas que tienen que ver con su vocación personal. Queremos agradecer, Milagros, el que hayas venido aquí para conversar y que nos cuentes primero tu trabajo como periodista en El Comercio, en Mundo Diner. Sigues colaborando, de hecho, con una columna para Diario El Comercio. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy periodista, como dicen, por vocación. Desde que era muy niña estuve en el club de periodismo del colegio y esas cosas. Bueno, después estudié en la Universidad Central. Me inicié, digamos, ya en la carrera en el diario Hoy. Y luego pasé junto a otros compañeros al Comercio. ¿Y ahí te quedaste? En El Comercio estuve casi 12 años como editora de cultura y manejaba, digamos, los suplementos culturales, ¿no? del Comercio. Hasta que me encontré, digamos, con el tema de la Amazonía. Con otra tarea muy importante. Tarea que, bueno, iba de la mano, ¿no? Sí, con tu trabajo periodístico, van de la mano siempre y van sucediéndose como una ¿Y qué cadena pasó en la Amazonía? Porque tú te vinculaste con la fundación de Monseñor Lavaca. Sí. Porque todos recordamos, pero tal vez los más jóvenes no, todo este episodio dramático en que inclusive perdió la vida Monseñor Lavaca. Claro. Él era un obispo español. Era un obispo español. Digamos, yo me vinculo con ellos primero vía El Comercio, porque le hice una entrevista al padre Miguel Ángel Cabodevilla, que había sido su compañero, claro. Ya Alejandro Lavaca había fallecido. Y me empezó a interesar el tema, ¿no? Y siendo periodista, pues me llamó la atención. Yo no conocía el Oriente, entonces me fui a hacer un par de reportajes que el padre Cabodevilla me había sugerido. Y bueno, poco a poco me fui quedando, digamos, te relacionaste en el tema, tanto que empezaste a trabajar con ellos. Empecé a trabajar con ellos. ¿Cuál fue tu trabajo con la Fundación Monseñor Alejandro Lavaca? Trabajamos en dos líneas, digamos, ¿no? La línea de gestión cultural, que desembocó, digamos, a lo largo de 10 años de tarea, desembocó en lo que hoy es el Museo Arqueológico de Orellana, de Coca, el MACO, con una colección, digamos, de piezas arqueológicas que habían ido reuniendo los misioneros capuchinos. Y entonces, de alguna manera... ¿Se ayudó en la clasificación? Todo, restauración de piezas, selección de las piezas, museografía... ¿De dónde salieron los fondos? De distintos, o sea, la fundación empezó a trabajar como ONG, entonces habían fondos de distintos gobiernos locales, sobre todo españoles. Gobierno local también. Españoles y el gobierno municipal de Orellana, ¿no? Esa era una línea, y la otra línea la de pueblos indígenas en aislamiento, que es un poco digamos, lo que les llevó la misión que le llevó a Monseñor Lavaca, sí, a hacer lo que hizo, ¿no? En esa línea yo trabajé básicamente, he trabajado, he seguido ese tema desde el periodismo, ¿no? ¿Cuántos pueblos no contactados hay en esa zona? Digamos, se habla de 2, pero se habla de Tagaeri, Taromenani y de algún otro grupo que no está muy bien identificado. Sí, porque alguna gente a veces es curiosa decir, ¿cómo sabemos de la existencia de estos pueblos si es que no están contactados? Pero inclusive yo sabía por mi trabajo amazónico también de que satelitalmente se los monitorea, pero también hay ciertos avistamientos, ¿no? Que dice caminaba por ahí, porque son pueblos nómadas que andan de un lado para otro y que no tienen... la idea es que no tengan contacto porque pueden prácticamente acabarse grupos enteros, inclusive con enfermedades que ellos no conocen y que les son transmitidas por otras personas, ¿no? Es una situación delicada porque cada vez están más cercados, cada vez están más hay cerca, menos territorios, hay ¿no? menos territorio, cada vez hay más avistamientos y cada vez hay más muertes, ¿no? Entonces y se dio inclusive guerra entre los Tagaeri y los Taromerani. Y los Guaurani. Y los Guaurani también. Yo seguí ese tema prácticamente, eso, ¿no? Digamos, desde una matanza que hubo en el 2003, cuando yo estaba todavía en el Diario El Comercio, hasta el día de hoy. Recién, justamente en Aviala, acabamos de publicar un libro que recoge
20 ponencias de un congreso que se realizó el año pasado sobre el tema, un congreso que convocó la Universidad Andina. Y de alguna manera, como le digo, ¿no? Las cosas confluyen. Claro, ahora y desde todavía se habla de cerca de 70 pueblos o algo más no contactados en toda la Amazonía continental, la mayor parte de ellos en Brasil. Sí, Brasil, Perú y bueno, en Ecuador. Claro, Bolivia también hay algunos, sí, en el caso ecuatoriano. Pero bueno, tú participas en la estructuración del museo. ¿Este museo en manos de quién está ahora? Del municipio. Del municipio de Orellana. Es una empresa pública, ¿no? Yeah. Se hizo una empresa pública. Y de alguna forma hay una relación de la comunidad con el museo. Sí, es un proyecto gigantesco que ha tenido muy buena ¿Cuántas piezas acogida. tiene? Como 300 piezas. Yeah. Y está bien estructurado de tal manera que ahora es hasta un atractivo turístico de la zona, por supuesto. Claro, ¿no? sí. Claro, pero bueno, tú de alguna forma dejas ya de trabajar directamente con la Fundación Alejandro Lavaca y estás ahora directamente con una editorial, que es la editorial Avia Yala. Cuéntanos, ¿qué está haciendo esta editorial? A ver, digamos, como yo digo, no es curioso cómo ciertas cosas se van encadenando, sí. ¿no? Yo salgo del COCA el año pasado. ¿Estuviste viviendo allí cuánto tiempo? Casi 12 años. Yeah. Y de alguna manera ya queda cerrado un periodo, queda un museo para la ciudad. Vuelvo, digamos, a esta institución que es de Editorial Avia Yala, donde ya conocía yo antes del trabajo que hacían, conocía al padre Juan Botazo, de alguna manera me he seguido vinculando. Porque también se publican tantos libros que tienen que ver con la Amazonía. Claro, el padre Juan, que es el fundador de Avia Yala, él empezó publicando una serie que se llamaba Mundo Shuar, así inicia Avia Yala hace 42 años. Y parecía que, digamos, estaba la librería y la editorial juntas hace unos años. Hubieron algunos cambios dentro de la estructura, digamos, de las empresas de comunicación, del grupo de comunicación de los salesianos. Y la editorial queda fuera de la librería, aunque se trabaja en conjunto. Claro, tiene que haber coordinación. Claro. Entonces, en la librería se venden productos de la editorial. De la editorial, pero también, digamos, se fusionan los libros de Avia Yala con los libros y textos que produce el LNS. Claro, que es una tradicional editorial de textos escolares, claro. Sí. Pues mucha gente creyó que, no sé, que Avia Yala había desaparecido, ¿no? Pero no es así. Empezamos el año pasado con un proyecto muy interesante, que es el de hacer todo lo que es las ventas de libros en línea. Se renueva la página web, que Avia Yala, por cierto, ya tenía, porque Avia Yala es la primera editorial en el país que vendía libros por internet, cuando el internet todavía no era de uso común. Claro. Entonces, bueno... ¿Cuántos títulos están haciendo por año o el acervo que tienen? No sé si nos puedes dar alguna cifra. Avia Yala produce muchísimo porque es una editorial universitaria, una editorial académica, ¿no? Entonces, produce muchos libros. Hay un sello editorial que es Avia Yala Universidad Salesiana, que está publicando más o menos 40 títulos anuales. Y Avia Yala, junto con otras universidades también, porque Avia Yala Flax, o Avia Yala Universidad Andina, o Avia Yala universidades de fuera del país. ¿Siempre con universidades o también hay otro tipo? Porque lo que uno sabe es que también se pueden editar libros para evitar el problema de costos y también bodegaje. Se hacen ediciones más pequeñas que a veces otras editoriales no las hacen. Sí. Digamos, esa es una de las iniciativas que Avia Yala empezó hace años haciendo, ¿no? Que es la del libro bajo demanda, digamos. Ahora la modalidad es parecida, pero como digo, Avia Yala es una institución cultural que ha sobrevivido a las buenas y a las malas, son 42 años. 42. Tiene muchísima incidencia a nivel internacional, es la editorial más citada en las ciencias sociales, no en el Ecuador, sino a nivel internacional.
Las temáticas que aborda son precisamente estas de investigación social. Sí, es una editorial especializada en el mundo indígena, ¿no? Y En el mundo especializada indígena. en la antropología, la historia, pero sobre todo el mundo indígena. Digamos, creo que es la editorial que más ha producido. Hay alrededor de 2000 títulos sobre el mundo indígena. No solamente ecuatoriano. No solamente ecuatoriano. Y es la editorial, digamos, ha sido una editorial que, digamos, excesiva, ¿no? Todo lo que se ha escrito sobre los indígenas en el Ecuador ha sido publicado por Avia Yala. Todo lo que, digamos, todo lo que se ha escrito en el extranjero sobre los indígenas en el Ecuador ha sido traducido y publicado en Avia Yala. O sea que hay una labor de seguimiento muy importante. ¿Hacia dónde va Avia Yala? ¿Cuál es el futuro de esta editorial? Digamos que frente a todas las, ¿cómo se dice?, los vaticinios de que el libro se muere y todas esas cosas, yo creo que el libro universitario tiene muchísimas más posibilidades, porque ahora incluso por temas académicos, digamos, los investigadores tienen que publicar. Creo que el camino es un poco el que van siguiendo otras editoriales, que es el libro digital. Pero sin dejar de lado el libro en papel. Sin dejar de lado el libro en papel, pero ya hay como una corriente que empuja hacia la elaboración del libro digital, ¿no? Lo interesante de Avia Yala es que no es una editorial que va buscando autores, ¿no? Es una editorial que reciben muchísimos libros y eso es como una buena señal también para las ciencias sociales, ¿no? Demuestran que al menos en temas de antropología o de indigenismo la investigación goza de buena salud, ¿no? ¿Cuáles son los libros que están en carpeta y que van a salir de aquí a poco? A ver, de aquí a poco acaba de salir un libro sobre décimas de Manabí, de Alexandra Kuzme con la Universidad Andina. Está saliendo un libro de Ariruma Cowi que se llama Invisibilización del Quichua, también con la Universidad Andina, estará apareciendo ya mismo. Y hay un libro que me parece fantástico, que lo recomiendo desde ya, que es un libro de Paco Gómez Nadal, que se llama Indios Negros y Otros Indeseables, un libro muy polémico, que invita a la reflexión. Esos son los 3 títulos, digamos, de la próxima semana. Claro, de la jornada que sale. ¿Cuál es tu tarea allí? ¿Qué haces tú? ¿Lees los libros? ¿Recomiendas? Yo ¿Qué leo, haces? sí, ¿Lees los originales que te llegan? Leo los originales, busco lectores pares, busco pares ciegos para determinadas publicaciones. Trabajo con un equipo muy profesional, que digamos, tenemos una persona para corrección de estilo, otra persona, un equipo de diseño muy importante, una productora muy buena. Así es que Avia Yala sigue vivita y coleando, como diríamos, y muy productiva. Gracias a Milagros Aguirre, que nos ha hablado sobre sus diferentes facetas como periodista, persona que ha trabajado empujando la idea de un museo, el de que tiene que ver con el legado de Monseñor Alejandro Lavaca, y finalmente desemboca ahora en una editorial que está dedicada también a temas indigenistas y antropológicos. Gracias, Milagros. Muchas gracias. Y con ustedes, Rosario. queridos amigos, luego de una pausa, retornamos.